Gracias, mamá. Una reflexión, y le voy a explicar para que usted sepa, los que no pueden hacerla en español, háganla en inglés. Eso es importante, como Freddy, quizás Narelin los que se le haga más fácil en inglés, háganla en inglés. Lo importante es saber en dónde, cuando el maestro Elliot y yo revisemos estos documentos, que haya coherencia en lo que nosotros hayamos enseñado. Importante esta reflexión, dos páginas, usted llegue a un resumen de lo que usted aprendió en este primer capítulo. Quiero saber si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar para empezar la clase. Dígame si usted tiene alguna duda. Nosotros queremos que usted eh, se envuelva se envuelva en esto. También le quiero decir que estoy tratando de conseguir una acreditación para esta clase y estamos a punto de lograrlo. Eso sí es una bendición grandísima y eso es, mire, una oración contestada si lo logramos, porque estamos buscando, yo tengo amigos, tengo muchas amistades y estamos buscando la manera de que esto se acredite. ¿Por qué? Porque queremos, eh, cuando terminemos Mateo, darle un diplomado que pasó este curso del libro de Mateo en, en este libro de texto, Beacon. Es importante, eso lo estimula a usted a seguir hacia adelante. Esto lo empuja para que usted pueda seguir, para que usted pueda seguir. Lo más importante, sí, hay que estudiar la palabra, hay que escudriñar la palabra, porque es que cuando usted escucha a tanta gente hablando cosas que no tienen sentido y que están fuera de contexto, usted se alarma porque usted dice, cómo uno va a enseñar a alguien si tú no estás siendo enseñado correctamente? Y no es que usted sea un erudito. Yo quiero que usted, si usted tiene una pregunta, usted tiene algo diferente que decirme, aceptamos opinión, pero también vamos a someternos a saber que vamos a también a corregir, porque hay que desconstruirnos para construirnos nuevamente. Hay que desaprender a veces, porque venimos aprendidos con muchas cosas que cuando las traemos y las estudiamos en sentido lógico, nos viramos. Porque entra esa lucha, ese debate de que no, pero así es que yo lo creo, así fue que, y eso está bien, eso está bien. Y eso nos pasa a todos. Mire, es cómico cuando yo comencé a estudiar en el seminario teológico de Nueva York, ahí, eso no es cáscara de coco, no es cáscara de coco. Yo le dije a mi esposa, yo me voy de ahí. Esa gente están endemoniados todos, esa gente está televisada, esa gente está en doctrina errónea. Y yo me puse en debate con uno de los maestros. Me puse en debate y yo estuve así a la semana de irme. Y mi esposa y David Velázquez, pastor David Velázquez, me dijo, mire, mi hermano, donde su fe es probada, quédese ahí para saber exactamente. Dios tiene que saber de qué tú estás hecho, de qué tú estás hecho. Quédese ahí y aprenda todo lo más que pueda. Le doy la gloria al Señor. Los años que estuve no fueron en vano. Más que todo, estamos, eh, seguimos estudiando y vamos a estudiar lo más que podamos. Ah, pero ¿para qué el título? ¿Para qué el conocimiento? Hermano, para no caer en error. El título no te hace nada, la verdad que no, no te hace nada, pero te anima a seguir creciendo. Eso es lo más importante. Nos anima a seguir creciendo, a no quedarnos ahí. Pero ¿sabes qué? Es verdad, tú tienes razón. No podemos leer ni tener, como dice la pastora Yarolin, qué bueno que tengamos inteligencia, pero si no tenemos la sabiduría que viene del cielo, que combinemos el conocimiento adquirido de, 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 del libro, pero conocer a Dios es más importante, porque entonces tú combinas los dos, ¿ves? Tienes una experiencia con el autor del libro, más estás estudiando la palabra del Señor. Eso es importantísimo en la vida de un hijo de Dios. Ojalá todas las congregaciones se pusieran a este nivel, porque o sea, tampoco podemos creer que aquellos están mal o aquellos están mal. No, no podemos usar el dedo para señalar. Algo sí yo te puedo decir, cada gremio es diferente, cada redil es diferente,
Cada pastor tienen encomiendas diferentes, pero el evangelio es uno y es el mismo Dios, es el mismo Cristo y no podemos cambiar el evangelio de Cristo. Cristo, 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 antes de Cristo y después de Cristo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, no por religión, porque Él vino a establecer el reino de su Padre Dios aquí en la tierra. Así que cualquier pregunta siempre háganla. Tengo una pregunta pendiente a Freddy, que Freddy nos hizo una pregunta el domingo. Te voy a contestar rapidito. Son dos sucesos diferentes. Son dos sucesos diferentes. Son dos sucesos diferentes. Jesús caminó por las aguas en una, pero también Jesús estuvo en una ocasión con pescadores. Pero yo después te llamo para hablarte con calma y con exactitud. Ok, mi amor. Pero me gusta esa pasión que tú tienes por escudriñar la palabra. Me gusta eso. Y lo más importante es que, mira, tengamos vivencia en la palabra. Hoy vamos a seguir el capítulo 2. Y este es un capítulo el capítulo 2, estos versículos del versículo 13 al 13 en adelante, ¿verdad? Elio, sí, de 13 en adelante, Elio nos va a traer la explicación y la enseñanza acerca de lo que hay dentro de este libro, de este capítulo tan interesante. Recuerden que estamos estudiando. Creo que este capítulo es del nacimiento de Jesús. Y algo que me toca mucho, ya que estamos estudiando aquí la infancia de Jesús, algo que me toca mucho, que en este capítulo, la pastora Yarolín me escribió y me dijo, aquí hay 4 profecías que se cumplen dentro de esta enseñanza que vamos a recibir hoy en voz de nuestro querido pastor Elio Rebollo. Papá, te amo. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos. Los amo un montón a cada uno de ustedes. Y hay bastante material, pero es una información que está jugosa y suculenta. So, vamos a comenzar con un repaso de lo que se habló la semana pasada. Muy bien. Elio, y perdóname, papá, antes de que comience, si tú ves para que no corra, si tú crees que tú tienes que dividir la lección, no te preocupes. Usted es el que manda, usted tiene ahí el batón. Siéntase libre. Con la ayuda de Dios vamos a terminar con el capítulo 2. Gloria a Dios. Queremos entrar a Juan el Bautista. De acuerdo a Jesús, él dijo que él era el profeta más grande que jamás hubo. Y vamos a investigar por qué Jesús dijo eso. Amén. So, este repaso de la lección de la semana pasada. Jesús nació en Belén de Judea. ¿Y cuántos se acuerdan qué quiere decir Belén de Judea? Le voy a dar una cruz. Casa de pan. Casa de pan. Y mire qué bonito que Jesús dice en Juan 6:35, uno de los yo soy. Yo soy el pan de vida. Amén. Y mire cómo la Biblia conecta que él nació en Belén, casa de pan, y él fue quien el pan de vida fue y es. Amén. Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Acuérdense que el pastor Luis dijo que esto era una línea como si fueran los César. Los Herodes eran muchos Herodes, pero del Herodes que se trataba cuando Jesucristo nació se llamaba Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue uno de los constructores más grandes de toda Judea. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos han visto los judíos orando en la televisión ante el muro? El muro de las lamentaciones, sí.
pues el muro de lamentaciones le llaman. Entonces, ese muro, ¿por qué un muro? Porque ese muro, Herodes el Grande extendió la azapata del templo, porque él fue conocido y destacado por hacer tantos proyectos. Él parece que quería extender el templo. Punto número 2. Los reyes magos, ¿eran reyes o no eran reyes? No eran. Mira, yo voté, pastor, yo voté yo, yo voté los adornos de los magos estos. Aprendieron algo nuevo la semana pasada, ¿verdad que sí? Estaba interesante. Mira, Wilson todavía tiene el de él, bendito, Wilson lo tiene, ¿no? Está bonito. Mire, la tradición después que sea sana está bonito, pero tenemos que aprender lo que la Biblia dice y el significado y el trasfondo, porque tenemos que escudriñar la escritura. Mire, los reyes magos no eran reyes, sino descendientes de la casta sacerdotal de los persas y babilónicas y los babilónicos. Y entonces, estos tipos de reyes magos, o cómo se llamaban, ¿alguien se acuerda? El término correcto. Magi. Magai, o estos Magai Eso eran mismo. sacerdotes de una línea antigua que fueron enseñados por qué tremendo profeta del Antiguo Testamento. Por el profeta Daniel. Por Daniel. Amén. ¿Se acuerdan cuando Daniel interpretó los sueños del rey? Que los magos o los magai no podían descifrar los sueños del rey Nabucodonosor. Pues entonces el rey Nabucodonosor instala a Daniel como el príncipe de los magai. Y ahí es donde entra la influencia bendecida judaica a influir en estos magai. Herodes se turbó. Llamó a los sacerdotes y a los escribas y también convocó al gran Sanedrín, que el Sanedrín estaba compuesto con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, y los llamó y ellos rápido le citaron Miqueas 5:2, que el Mesías nacería ¿en dónde? Nacería en Belén de Judea, en el distrito de ¿qué? Éfrata. ¿Y por qué fue que la profecía tuvo que ser tan específica de dar el distrito de Éfrata? ¿Alguien se acuerda? Porque en Palestina había muchos pueblitos con el nombre de Belén. Entonces, el profeta tenía que ser específico para saber de qué sector vendría el Mesías. Número 4, Herodes llamó en secreto a los magos. ¿Usted tiene alguna pregunta, algún comentario que alzó la mano? ¿O estamos bien? Número 3 es Herodes se turbó. Número 4. Elio, quiero añadir, porque ahorita dijiste algo bien importante y quiero repetir lo que dijo Elio en cuanto a Daniel en el Viejo Testamento, al profeta Daniel. Fíjense en cómo Jehová trabaja a favor del plan de él, que Daniel entra en una faceta, y dicho sea de paso, Daniel es uno de los puntos más importantes en las escuelas de la escatología. Daniel es uno de los puntos más importantes proféticamente. Oiga esto, Daniel le da, o sea, Jehová a través del profeta Daniel hace una elección de este grupo de magais, de magos a favor de Jehová. Por eso es importante que usted lo tenga bien claro, porque
Desde allí, Jehová está trabajando a favor del plan que tiene establecido para que venga su hijo a la tierra. ¿Ok? No lo pase por alto. Perdóname, Helio, sigo. Amén. Y quiero añadir algo a lo que el pastor dijo. Eh, Dios es Dios y Él es soberano sobre todas las cosas. Y Dios va a usar al que Dios tenga que usar para que su propósito y su plan perfecto se lleve a cabo. Amén. Mire, Herodes, punto número 4, Herodes llamó en secreto a los magos. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que Herodes era un rey bien perverso. Él pensaba que él iba a engañar a los magos. Y yo dije la semana pasada, al pastor no lo hubiesen engañado, a mí mucho menos. ¿Entiendes? Pero Herodes conocía la escritura. Él sabía de la profecía, pero lo sabía como algo nublado. Por eso fue que tuvo que convocar. La turbación fue tan grande que tuvo que convocar a todo el pueblo. Todo el pueblo se turbó, aún con el mismo Herodes. Punto número 5. La estrella vuelve a aparecer a los magos o magai y los guía hasta la casa de María y José. Cuando los magos se desenfocan un poco, la estrella como que se le desaparece. Pero cuando los magos se enfocan en su misión, en su perspectiva, en la dirección, en el plan perfecto de Dios, pues el plan de Dios aparece con claridad y la estrella aparece de nuevo. Y no solo aparece, sino que los guía hasta donde estaba el niño Jesús. Punto número 6. Los magáis entran en casa ¿y qué sucedió cuando entraron en casa de María y José y el niño Jesús? ¿Qué sucedió? Ellos fueron directamente a Jesús. ¿Quién contestó? Alfred, was it you? Yeah, it was me. Ok, dilo otra vez. Ellos fueron directamente donde Jesús, no fueron donde María ni José. Amén. Ellos fueron directamente a donde el niño Jesús y rindieron adoración a Jesús. Ellos no dijeron, espérate, que este niño es un bebé todavía. Aquí María es bien importante porque ella lo parió. En María tiene que haber un tipo de deidad. Vamos a adorar a María. No, ellos adoraron al Salvador del mundo, reconocieron que Jesucristo era su Salvador. Primicia de ganancia de los gentiles fueron los magai. Amén. Punto número 7. ¿Qué entregaron los magos o los magáis al niño Jesús? ¿Quién se acuerda? Oro, incenso y mira. Amén. ¿Y me puedes dar un la de lo que es el oro o lo que representa el oro? La próxima, por favor. Sí, El oro se le daba a los El rey. reyes. A los símbolo monarcas. símbolo de deidad y gloria. Amén. Símbolo de deidad y gloria. Y era lo más apropiado para un rey entregar oro. Mire, estar ante la presencia de un rey, no todo el mundo tenía ese privilegio. Usted cuando estaba ante la presencia de un rey, y más el rey de reyes y el señor de señores, usted tenía que venir con un regalo. Hoy en día nosotros no tenemos nada tan valioso que ofrecer, pero cuando nosotros ofrecemos nuestra vida al Salvador del mundo, eso es como si le entregara oro, como si le entregara un incenso de olor fragante ante los pies. Mire, es tan importante que cuando un pecador entrega su vida, dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo.
Gloria a So, Dios. mire la importancia y mire la importancia que estos magos, que muchos le llaman paganos, que le llaman Ujú. y esto, y como cuántas millas y cuánto tiempo ellos atravesaron para llegar hacia el niño Dios. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Mire, era una distancia bastante considerable. Eran de 800 a 1000 millas que ellos tuvieron que viajar. Imagínense, del norte o de un sector de Irán hasta Jerusalén. Hay algunos estudiosos que dicen que ellos pudieron haber viajado hasta un total de 1400 millas. ¿Cuántos han guiado de Nueva York a Florida, a Miami, por allá? ¿Verdad que Sí. pica y se extiende Muchacho. en un carro a 60, 70 y 70 y pico de millas? Ahí fácil por 18, 19 horas, ¿verdad que sí? Yo le he hecho un sinnúmero de veces. Cuando estaba más joven lo hacía. So, imagínense con una caravana. Imagínense, mire la fe de estos magáis. Siguiendo como desde Nueva York, más lejos de Florida, como hasta Alabama, hasta allá abajo, en una caravana que tuvieron que cruzar desierto, montaña. Vaya, hoy en día es un quitado porque tenemos la 95 que eso nos lleva a todo lo que da para allá. Pero imagínense esa caravana y el dinero que tuvieron que invertir en ese viaje. Incienso era para los sacerdotes. Y Jesucristo, ¿quién es? Nuestro sumo sacerdote. Es un ungüento o perfume, sugiere la fragancia de la vida de perfección sin pecado. ¿Qué más le trajeron? ¿Cuál fue el tercer regalo? La mira. ¿Y me pueden decir algo de lo que era la mirra? Se le daba a los que iban a morir. Se le daba a los que iban a morir. Mire, era una hierba amarga que se utilizaba para hacer un aceite, para embalsamar básicamente a los muertos. Era presagia de los sufrimientos que el Señor iba a padecer al llevar los pecados del mundo. Y por último, para culminar con el repaso de la semana pasada, punto número 8, los magos fueron avisados en sueños de parte de Dios que no volviesen Herodes, y ellos, obedientes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos somos obedientes hoy en el día de hoy? ¿Verdad que sí? Amén. Denle la gloria a Dios por la obediencia de esos primeros gentiles que fueron primicia de ganancia del Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la clase. Si tuviera un voluntario que pudiera leer en el libro de Mateo, capítulo 2, del versículo 13 al 22, si no, if you guys don't mind, quisiera utilizar por lo menos 3 personas, ¿amén? Para envolver a la gente. Jay, papito, si me pudieras leer del 13 al 16. ¿Ready? Sí, Dale, les voy. dale. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño
para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Amén. Amén. Del 17 al 19, si el pastor Wilson lo pudiera leer. Amén. Amén. El 17 en adelante dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Amén. Y entonces necesito un voluntario más que lea desde el 21 hasta el 22. El que lo tenga, darse su mano y lo puede leer. Ok, léalo, hermana. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mire, huida a Egipto. Mateo 2 del 13 al 15. Después de la partida de los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José diciéndole que tomaran al niño y a su madre y huyeran a tierra de Egipto, porque Herodes procuraba destruir al niño. Mire, desde su infancia la amenaza de la muerte pendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que había nacido para morir, pero solo en el tiempo señalado. Todo aquel que anda en la voluntad de Dios es inmortal hasta que haya acabado su trabajo. ¿Cuántos pueden decir: yo soy inmortal? Óyeme, qué clase de bomba tú has tirado ahí. ¿Alguien quiere añadir? No, o sea, tengo que explotar yo, porque no, me hablo que sin idea. O sea, la inmortalidad de nosotros, ¿en dónde está? ¿En dónde existe? La inmortalidad de nosotros, en el alma, nuestro espíritu. Y por eso claramente nosotros somos seres inmortales en nuestra segunda persona. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestra segunda persona somos inmortales. Y más que todo cuando tenemos a Cristo. Porque sabemos que el morir para nosotros es Cristo. Aleluya. Gracias. Amén. Mire, la familia huyó a Egipto de noche y la travesía fue de aproximadamente 300 kilómetros, y yo hice una conversión de kilómetros a millas, porque nosotros los caribeños pues bregamos con millas, y era básicamente 186.41 millas. Entonces, me gusta la matemática, so tiré unos cálculos. Entonces, si
José iba cargando al niño y María iba montada en el asno. Pues me imagino que ellos iban como a 3 millas por hora. 3 millas por hora, average como 12 horas, porque acuérdense que esto no era, esto era un camino que tenía sus altas, sus bajas, había que parar para que María descansara y todo, pues yo calculé que ellos 3 millas por hora por 12 horas son 36 millas diarias. Entonces, si son 186 millas, pues le tomó como 5 días y 4 o 5 horas. So, en 5 días, yendo a 3 millas por hora, podían caminar 36 millas diarias. Por 5 días son 180 millas. Amén. So, ¿estamos de acuerdo con los cálculos? Vamos a seguir. Elio, creo que Freddy tenía algo que decirte. Freddy le echó la mano ahorita. Freddy. All right, Elio, I got a question. So King Harold killed the kids from 2 and under. So, pregunta es, was the Magi's estaban ahí por 2 años o en Jesús nació y se fueron después que lo vieron? Because why kill kids from 2 years old and under? Porque la tradición dice que los magos o los magais llegaron al pesebre. Así me enseñaron en la escuela, así me enseñaron. Yo me crié católico desde chamaquito. Entonces, pues a mí me enseñaron que los magos llegaron al pesebre, pero no fue así. La Biblia es clara, la Biblia dice que los magos llegaron a la casa de María y José, donde estaba el niño. O sea que ellos, el rey Herodes calculó el tiempo, por eso es que el rey Herodes llamó a los magos aparte para indagar cuándo fue que apareció la estrella. You know, how long ago? And it was approximately 2 years ago. So, el niño Jesús ya había nacido. Cuando los magos llegaron, el niño Jesús, dicen los historiadores, que tenía de 1 año y pico a 2 años. Había pasado ya tiempo. Y por eso fue que Herodes, mire, Herodes no respetaba ni a su propia sangre. Él era un hombre, él era un matón. Era un matón. Y vamos, y a medida que la clase transcurra, vamos a descubrir little pieces to the puzzle, ¿ok? Para poder descifrar quién fue Herodes. Amén. Proseguimos. Papito. Yes. Usted dijo la semana pasada bien claro que Herodes era un instrumento de Satanás. Es correcto. Amén. Sí, es correcto. Era un instrumento de Satanás, seguro que sí. Cuando José, María y el niño, antes de seguir, yo quiero darle un vistazo, un panorama de cómo era el Egipto que José, María y el niño Jesús fueron. ¿Ok? So vamos a tocar un poquito de historia aquí para que podamos entender el panorama completo de lo que José, María y el niño Jesús iban a enfrentar cuando llegaran a Egipto. ¿Amén? ¿Estamos? Cuando José, María y el niño Jesús huyen a Egipto, Egipto era un vecino amistoso de Judea, con una cantidad grande de judíos. Después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra número 7 por Augusto César en la batalla de Actium en el año 31 antes de Cristo, Egipto vino a ser parte del Imperio Romano. Su gran comunidad judía procedía de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios desde el año
587 antes de Cristo. O sea que los judíos llevaban centenares de años ahí. 6 meses después que Gedalias fue instalado gobernador de Judea por Nabucodonosor, Ismael, un descendiente del rey de Judá, había asesinado a Gedalias en Mizpa y había huido a Egipto. Temiendo grandes represalias, todos los israelitas en Mizpa huyeron hacia Egipto, llevando consigo al profeta Jeremías. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 14, versículo 6, Jeremías 41 del 1 al 2, versículo 16 al 18 y Jeremías 43 del 1 al 5. Los judíos se establecieron en Migdol, en Táfanes, en Memphis y en la delta del río Nilo, en la región sur del delta de Egipto. Véase Jeremías 44, 1. Después de la conquista de Egipto por Alexander the Great o Alexander el Grande, en 332 antes de Cristo, la comunidad judía prosperaba bajo los faraones griegos, no los faraones egipcios, los faraones griegos. Y adoptaron el griego como su lenguaje nativo. Mientras nuevas generaciones se desarrollaban, dejaban de practicar o no eran familiares con el hebreo. Que eso sucede aquí en Nueva York, ¿verdad que sí? Por eso tenemos el Spanglish, que nuestros hijos muchas veces no quieren hablar el español. No sé qué le pasa a nuestros hijos, si eso es una ventaja, hablar dos idiomas. Seguimos. Una traducción en griego de la escritura hebrea, la Septuaginta, fue hecha para los judíos que hablaban en griego en Egipto en el segundo siglo antes de Cristo. Después que Antíoco Epífanes saqueara a Jerusalén en el año 167 antes de Cristo y la erección de la abominación desoladora, o sea, una estatua del dios Zeus en el templo. Véase Daniel 11:31 y Daniel 12, versículo 11. Los judíos en Egipto construyeron su propio templo cerca de Memphis. En cumplimiento de la profecía de Isaías 19, del 18 al 21. Este templo judío fue destruido por los romanos en el 72 después de Cristo. En un tiempo de hostilidad intensa en contra de los judíos, siguiendo la guerra romano-judía del 66 al 70 después de Cristo y la caída de Masada, el último enclave judío, en 73 después de Cristo. Este templo hubiese sido el centro de una comunidad judía cuando José y María y el niño Jesús llegaron a Egipto. A pesar de la ruta que la Santa Familia tomaron hacia Egipto, no está registrada en la Biblia. Los cristianos coptos o los cristianos egipcios han identificado alrededor de 25 lugares donde ellos creen que José, María y el niño Jesús se pudieron haber quedado en su peregrinaje en Egipto. Y aquí entramos a la matanza de los inocentes. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿O proseguimos? Amén, Sister Javelin. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué Dios lo manda a egipcio? Porque Dios, para que se cumpliera la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo.
Amén. Y esa profecía no solo se aplica a Jesucristo, pero tiene varias connotaciones. Amén. Y añadiendo a ambos, acuérdense que Cristo es la representación del Israel. Entonces, algo importante que Egipto representa la vieja vida, la esclavitud, y también no podía jamás y nunca Herodes penetrar hasta Egipto. No podía entrar, no podía. Eso hubiese causado una guerra. Por ende, Jehová tenía todo ya planificado desde el profeta Osea. El profeta Osea claramente por eso es que hablamos al principio, que aquí se cumplen todas estas profecías para que vean. Y esto le hace sentido, esto le deja saber a usted, hermano, y mi hermana que me escucha, que nosotros le servimos a un Dios vivo y que todo estaba escrito antes de que nace, 800, 700, 900 años antes ya se estaba escribiendo, 1500, 2000 años antes de Cristo ya se estaba profetizando acerca de este Mesías. Seguimos. Amén. Matanza de los inocentes, Mateo capítulo 2, versículo del 16 al 18. La matanza de los inocentes era típico con el extremo comportamiento de Herodes, que Josefo, el historiador judío, escribió independientemente. Herodes sufría de celos intensos y era crónicamente inseguro. Había sufrido de una crisis nerviosa en el año 29 antes de Cristo, después que asesinó a su favorita esposa Mariana y a su cuñado después de haberlo acusado de tener una relación amorosa. También mató a la madre de Mariana. Este hombre, te lo digo que era un sanguinario. Mire, tan reciente como el 7 años antes de Cristo, Herodes había ejecutado a sus propios hijos, Aristóbulos y Alexander, quien acusó de querer quitarle su trono. Y el siguiente año, alrededor del nacimiento del Señor Jesús, torturó a sus esclavas para que confesaran quién amenazaba su autoridad. Este hombre era un paranoico. Era terrible. En el año, en el año 4 antes de Cristo, Herodes ejecutó a su otro hijo. Y ese hijo se llamaba Antiperes. Por esa razón, el emperador Augusto César dijo: más vale ser el cerdo de Herodes que su hijo. Wow. Este hombre no estimaba ni a su propia carne ni a su propia sangre. Mire, y me trae a la memoria la palabra narcisista. Esa es una palabra que hoy en día está flotando por las redes de una manera terrible, que ellos lo que quieren es mi. Yo tenía un pastor que decía Sandame, 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 no Santoma, Santoma. So, imagínense, todo es yo. Ese es Herodes. Herodes era el perfecto ejemplo de lo que es ser una persona narcisista. Mire, como el pastor dijo, era un agente de Satanás. Ese vino directo del trono de Satanás. Si bien no se registra en la historia secular esta bárbara masacre de los inocentes en Jerusalén, está perfectamente de acuerdo con el carácter de Herodes. Mire, esta masacre no sale en los libros de historia. El único evangelista que registra esta masacre es Mateo. Y yo indagué un poco y dije, pero ¿por qué esta masacre no aparece en los otros evangelios? Ustedes nunca se han preguntado eso, ¿por qué?
Y entonces hice un research, y es que en los tiempos antiguos, para los romanos, matar un niño, si el niño tenía algún tipo de defecto, ¿usted sabe lo que hacían con ese niño? Lo tiraban por un cliff y lo mataban. Era una sociedad narcisista. Si habían enfermos en medio de ellos, los tiraban por el cliff también para deshacerse de ellos. Otro escritor escribe y dice que el número de niños que murió fueron menos de 35 niños. Por eso es que no, los historiadores no le dieron tanta importancia. No sé qué de cierto sea, pero según la historia, eso básicamente fue lo que encontré. Al no ver a los magos, Herodes se dio cuenta de que había sido burlado en su caso de localizar al pequeño rey. En su furor insensato, ordenó la muerte de todos los niños varones de para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores. El llanto que siguió a la matanza de los niños fue un cumplimiento de las palabras del profeta Jeremías. Eso está en Jeremías 31:15. En la profecía, Raquel representa a la nación de Israel. El dolor de la nación se atribuye a Raquel, que fue sepultada en Ramá, cerca de Belén, donde tuvo lugar la matanza. Al pasar los dolidos padres su tumba, se la representa como la que llora con ellos en su esfuerzo por eliminar a su joven rival. Herodes no consiguió más que una deshonrosa mención en los anales de la infamia. Mire, ese Herodes era malísimo, malísimo, malísimo. ¿Alguien quiere añadir algo o tiene algún tipo de pregunta o comentario? Pastor, ¿cómo se llamaba el hijo de que mandó a matar, que ejecutó, por favor? Ok, los primeros dos hijos que ejecutó se llamaban Aristóbulos y Alexander. Fueron los dos primeros que mató en el año 7 antes de Cristo. Entonces, el tercero que ejecutó en el 4 años antes de Cristo se llamaba Antipater. Gracias. Retorno a Nazaret, capítulo 2, del 19 al 23. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor aseguró a José que ahora podía regresar a la tierra de Israel. Qué bonito cuando nosotros tenemos en mente y tenemos la dirección de Dios, que Dios nos pueda dirigir a toda justicia y a toda verdad. Qué bonito, ¿ah? Si toditos estuviéramos afinados a escuchar la voz de Dios como estaba José. Amén. Pero al llegar a tierra de Israel, supo que el hijo de Herodes, Arquelao, había sucedido a su padre como rey de Judá. José tuvo aprensión sobre aventurarse en esa región y por ello, después que sus temores le fuesen confirmados por Dios en sueño, se dirigió al norte a la región de Galilea y se estableció en Nazaret. Mire, este muchacho Arquelao era otro sanguinario, como dicen por ahí, de tal palo, tal estilla. Mandó a matar a 3,000, así como si fuera, como dicen en Puerto Rico, chuparse un limber. Es increíble. De tal palo, tal estilla. Malísimo, igualito que el papá. Por cuarta vez en este capítulo, Mateo nos recuerda que estaba cumpliendo
la profecía. No menciona por nombre a ninguno de los profetas, pero dice que los profetas habían predicho que el Mesías había de ser llamado Nazareno. Ningún versículo del Antiguo Testamento lo dice directamente. Muchos académicos dicen que Mateo se está refiriendo a Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un retoño brotará de sus raíces. El término hebreo traducido vara es netzer. Pastor, ¿usted va a decir algo? Oh, ok. Es netzer, pero la conexión parece remota. Una explicación más probable que viviese en Nazaret, población menospreciada por el resto de la gente. Natanael lo expresa con una pregunta proverbial: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Dónde estamos? Eso está en Juan 1:46. El escarnio amontonado sobre esta insignificante población caía también sobre sus habitantes. De modo que cuando el versículo 23 dice habría de ser llamado Nazareno, significa que sería tratado con menosprecio. Aunque no podemos encontrar profecía alguna de que Jesús sería llamado Nazareno, encontramos una que dice que sería despreciado y desechado de los hombres. Eso está en Isaías 53:3. Y quiero abundar un poco en porque hay mucha gente y también Viken menciona Nazareo. Amén. Y quiero abundar la diferencia entre Nazareno y Nazareo. ¿Alguien me puede decir algo de lo que es un nazareno y lo que es un nazareo? ¿O se lo explico? Amén. Y Beacon dice esto: algunos han procurado hallar alguna relación entre nazareno y nazareo. Este punto de vista fue sostenido por Tertuliano y Jerónimo en la iglesia primitiva y sostenido por Erasmo, Calvino, Besa y otros en el periodo de la Reforma. Pero la teoría sufre de dos defectos fatales. Número uno, las raíces hebreas de una y otra palabra son muy distintas. Y número dos, Jesús nunca pretendió ser nazareo ni vivió como tal. De modo que esa idea debería ser rechazada. Mire, un nazareo, ¿ok? No se puede confundir con nazareno. Un nazareo era una persona que hacía un voto a Dios y esta persona no podía consumir nada de lo que tenía que ver con uva, ni con vino, ni con pasas, ni con nada del fruto de la vid. Ese es el número uno. Número dos, era una persona que no se podía cortar su cabello. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento, un ejemplo, ¿alguien me puede decir quién era Nazareo? Que fue un héroe de la fe. ¿Quién se acuerda usted de que era Nazareo? Sansón, exactamente. Sansón era nazareo porque hacían votos especiales. Era espiritual. Era algo espiritual. Aquí vemos que la fuerza en este muchacho estaba, o sea, estaba en el cabello. En el cabello. ¿Ok? Eso es una historia bien buena y un ejemplo bueno para que usted sepa la diferencia entre nazareo y nazareno. Muy bien. Excelente, Pastor Elio. Entonces, otra de las diferencias del nazareo es que no podía tocar
cuerpo humano o no podía estar presente donde había un muerto. Por ejemplo, y es triste porque esto se encuentra en el libro de Números, si no me equivoco, capítulo 6, del 1 en adelante, que te da la descripción de lo que es si tu mamá se moría y tú tenías un voto de nazareo, no podías estar ahí. Si tu papá se moría, tampoco podía estar ahí. Y los nazareos podían tener votos de días, podían tener votos de meses, podían tener votos de años o podían tener votos por toda su vida. Por ejemplo, Juan el Bautista era un nazareo. Sansón era un nazareo. Y hubieron unos cuantos más que dieron un voto de nazareo. Y esa es una de las diferencias no diferencia característica de ser nazareo. Ahora, nazareno podía ser cualquier persona que naciera en la región o que se criara en la región de Nazaret. Amén. Esa es la diferencia y no se puede confundir. Mire, por muchos años, yo cuando al principio me convertí, que el Señor me salvó, yo decía que Jesús era Nazaret y no había quien. Para mí esa era una vaca sagrada. Y pastor, y quiero tocar una papa caliente aquí. Entonces, uno de mis amistades me dijo, no, muchacho, Jesucristo compartía con impíos y se metía donde estaba la necesidad y Jesucristo hasta llegó a tomar vino. Y para mí eso fue, te estás blasfemando, ¿cómo te atreves a decir que Jesucristo era Nazaret? Ese era un santo, hasta lo insulté. Imagino que La te falta de volviste. conocimiento. Y quiero ser claro en esto. No estoy diciendo esto para darle licencia a la gente para que se vayan a tomar. Muy bueno. Lo que quiero es traer a la luz un conocimiento bíblico para que usted cuando vaya a ministrar, usted sepa lo que usted está hablando. Amén. Y añado, Helio, perdona que te interrumpa, Helio. Añado. O sea, la Biblia habla del jugo de la vid y del vino. Lo que Jesús hizo en la boda bueno, ya nos estamos adelantando, pero lo que Jesús hizo fue vino, fermentado, vino. Y el mejor vino. Eso es así. No lo pongamos, no lo espiritualicemos. No. Eso es así. Ahora, es claramente que la Biblia nos habla que el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, el borracho no entra, pam. Ya esos son otros detalles que usted como hijo de Dios sabe que en donde el pecado se efectúa es hacerle daño a su cuerpo. Por eso es claro que nosotros lo digamos, para no darle licencia a nadie. Cuidado con él. Pastor, por ejemplo, una persona que vino de un linaje de alcohólico, no atente en contra de su bienestar, ni atente en contra de su vida espiritual. Muy bien. No invente a tratar de decir, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 que sí, que él bebía y comía y le decían que estaba endemoniado y Juan dijo que él no comía ni bebía y también le decían que estaba endemoniado. No coja eso como licencia para pecar y no atente en contra de su vida espiritual. Su salvación es un tesoro preciado. Amén. No por nada ni por nadie. Y lo que usted no le dé a su cuerpo, el cuerpo no se lo va a pedir. Amén. Amén. Qué lindo. Vamos a proseguir. O sea, ¿quién era un nazareno? Nacido en Nazaret. Nacido en Nazaret. O criado en Nazaret. O criado en Nazaret. Sí, gracias por la corrección. ¿Y qué persona podía ser un nazareo?
Juan que el le- Bautista, Samson. Sí, sí, amén, pero, la persona que le hacían un voto a Dios. amén, seguro. Eso. Wendy, buena respuesta. Mire, hoy en día, usted puede ser un nazareo. Ujú. Usted le hace un voto a Dios. Usted le puede hacer un voto a Dios por una semana, le puede hacer un voto a Dios por un mes, le puede hacer un voto a Dios por 2, 3 meses, por un año, 2 años. Pero acuérdese que usted no está bajo la ley, usted está bajo la gracia. Y hoy en día no es necesario estar con esa cuestión del judaísmo, de observar las leyes y esto otro. Mire, Jesús nos dio 2 mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si tú amas a Dios con toda tu mente, no va a haber aquí espacio para que ninguna cosa inmunda te entre, porque aquí lo que ocupa es Dios. Y dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente, y esto es diario. Por eso es que es tan importante presentarnos a Dios diariamente, no los domingos. La bendición del domingo fue la bendición del domingo. Aquí la vida cristiana, el discipulado es 24/7, 365. Amén. Repítalo, 24/7, 365. 24/7, 365. Si usted ama al Señor con todo su corazón, dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Y la vida de nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? Es la vid verdadera. Tenemos que estar conectados a esa vid. Amén. Porque separados de la vid, nada podemos hacer. Con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Mire, si usted dedica todo su esfuerzo para servirle al Señor y meditar en su ley de día y de noche, usted no va a tener fuerza para estar en otra andanza. ¿Por qué? Porque nos vamos a ceñir como siervos que somos. ¿Cuál es el significado de siervo? Y perdona, pastor, que me desvíe un poco. Amén, amén. Estamos bien, papá. Esclavo. Esclavo. Ok, ¿cuántos son siervos del Señor? Si usted dice que usted es siervo del Señor, tengo noticia para usted, usted no se manda. Porque el esclavo se debe a su amo. Y mi amo es Cristo. Amén. Para terminar, otra versión dice que sería gusano del pueblo. Y esta cuando la conseguí me chocó. Eso está en Salmo 22:6. Le llamaron a mi Señor Jesús gusano. Wow. O sea que sería el desecho de los hombres. Dios mío, el Salvador del mundo. De modo de que aunque los profetas no emplearon estas mismas palabras, innegable el espíritu, era innegable el espíritu de varias profecías. Es asombroso que cuando el poderoso Dios vivo vino a la tierra, recibiese un sobrenombre oprobioso. Los que le siguen tienen el privilegio de compartir su vituperio. Eso está en Hebreos 13:13. Y quiero terminar con este comentario de la Biblia de Estudio MacArthur. El escritor presenta una analogía para la identificación de los creyentes con Cristo. En su rechazo por parte de los judíos, el cuerpo de los animales que eran ofrecidos en el día de la expiación no eran comidos, sino quemados fuera del campamento. Eso está en Levíticos 4:21, Levíticos 16:27. Jesús, quien fue el sacrificio expiatorio supremo, crucificado de forma similar afuera de las puertas de Jerusalén. Juan 19:17. En sentido figurado,
Los cristianos deben unirse a él fuera del campamento del mundo y por completo dejar de ser parte de sus prácticas impías y su sistema de maldad. Segunda de Timoteo 2:4. Por extensión, esto también ilustra el abandono del sistema levítico. Los hebreos no comprometidos necesitaban dar ese paso valiente y salir de una vez por todas de ese sistema para quedar fuera del campamento de Israel del pacto antiguo. Amados hermanos, estamos en el nuevo pacto. Amén. Que ya no estamos bajo el yugo de esclavitud. ¿Cuántos pueden decir somos libres? Somos libres. Amén. Y nuestro pastor con nosotros. Un aplauso fuertísimo para el pastor Elio. Tremenda explicación. Ya vamos a abrir para que hagan preguntas. Tremenda explicación. Estamos sumamente felices porque estas clases se ponen cada vez mejor, Elio. Y déjame decirte algo, ahí todavía, por ahí podemos hablar mucho más y podemos seguir hablando más cosas. Fíjate que algo que a mí me llama la atención, que Beacon, en la última parte, usted lo puede leer no tengo aquí la página, porque yo siempre saco lo que voy a trabajar, pero Beacon hay una parte muy importante que dice, es notable que todos los relatos de la infancia del libro de Mateo, oiga esto, son presentados desde el punto de vista de José. Y esto es algo que usted tiene que analizar y saber. Hablamos y repetimos esto varias veces, pero quiero que usted se lo lleve con usted. Desde que el pueblo de Israel sale de Gosén de Egipto, Jehová le dijo a ellos, a Moisés, una encomienda, que escriban todo desde ese momento hasta siempre. La escritura es parte esencial de la vida del judío, del hebreo. La escritura, esta gente tiene que aprender a escribir en su idioma y por eso hay una clase de sociedad que se llaman los escribas, los celotes. Esa gente eran especializados en esto. Me parece interesante que desde el punto de vista de José, el libro de Mateo presenta los relatos de la infancia. Acuérdense que vamos después a estudiar Marcos y vamos a estudiar Lucas. Estamos hablando del libro de Mateo. Es a él a quien se le anuncia el nacimiento de Jesús, prefiriéndolo a María. En Lucas es quien recibe el anuncio. Oiga esto, aquí estamos hablando de lo que está escribiendo Beacon. Antes de la letra D, ministerio de Juan el Bautista, en ese párrafo es que estoy leyendo. ¿Ok? En Lucas es quien recibe el anuncio y en Mateo se le anuncia el nacimiento. Fue José quien recibió la orden de llevar al niño y a su madre a Egipto. Oiga esto fue lo que dijo ahorita el pastor Elio, yo estoy repitiendo, y hay un contraste sorprendente, dice aquí, entre estas historias y las de los dos primeros capítulos de Lucas que están escritas desde el punto de vista de María. Ahí no nos vamos a meter porque solamente Beacon hace esa aclaración. Así que yo creo que cada vez esto se pone mejor. Esto es como un Chosen pequeñito aquí para que nosotros y la Sarita. Esto es, sí, mamá. Hablando de Chosen, cuando Elio daba el cuento o la historia de cuando Jesús iba en los brazos de José, María en el asno, eso lo hizo Chosen de esa misma forma. Y había una caravana con ellos que iban para diferentes lugares. Me transporté a cuando vi esa escena mientras el pastor Elio hablaba. Fíjense que le estamos dando promoción a la serie de Chosen, lo cual yo les digo a todo el mundo que entra a ver esa serie, yo creo que está en español, ¿verdad? Esa serie está en español. Wandita,
Está en español. Muy bien. Si The usted puede, subtitles. You could change the subtitles in the bottom. pero to no the está, Spanish. pero el idioma no está en español. Sí, porque mi nene me lo buscó. Ok, está en español, muy bien, muy bien. Está en español, sí, ya deben existir por ahí en muchos idiomas. Esto es una serie muy buena porque cuando usted está estudiando esto y usted ve esa serie, usted va a poner los puntos ahí, los va a conectar y le va a dar más que todo ese deseo del Espíritu Santo de ir a la palabra y de tenerlo. Pues nosotros, mi esposa y yo, para ver un capítulo estamos como 2 semanas, para ver un episodio estamos 2 semanas porque vamos para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y nos enseña demasiado porque hay muchas cosas que están envueltas para que nosotros aprendamos realidades. ¿Cuántos aprendimos la semana pasada que no eran 3 magos y que no eran reyes magos? ¿De dónde sacan todas estas cosas? Y nosotros repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y hasta peleamos con la gente a veces, porque ya nosotros aprendimos así. Y esta es la manera que a mí me enseñaron. Esto es lo que yo leí. Oye, esto. Sí, ya mismo voy a darle parte. Esto es lo peor del mundo. Escúcheme. Porque nosotros estamos hablando, anteriormente hablamos desglosamos parte de lo que es la hermenéutica, la exégesis bíblica. La exégesis bíblica. Y es importante que cuando usted lea algo, usted sepa llevarlo a su exégesis, a su justa perspectiva, hermano. Usted no puede leer allí, como un ejemplo que yo le he dado siempre, y la mujer se calla en la congregación, porque Pablo dice que la mujer se calla en la congregación. Usted no puede llevar eso a contextos actuales, porque usted tiene que ver cuál es el contexto cultural tradicional, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedía, por qué lo escribió, qué pasó con Pablo en ese momento. Eso es un ejemplo nada más. O sea, tenemos que leer, pero tenemos que saber escudriñar la escritura. La palabra dice no solamente leer, escudriñar las escrituras. Voy con Jorge Molina. Y tengo 2 preguntas. Te voy a dar un break para una nada más, la otra te la cobro, vamos. Es que tiene que ver con las 2 cosas con la misma, más o menos. Dale, papá. Entre Egipto y Romano, ¿quién era más poderoso y por qué ellos se unieron? Ya cuando el Imperio Romano entra en su apogeo, ya los egipcios básicamente era una dinastía en decadencia y fueron conquistados. Fueron conquistados aquí en la información que yo busqué en Egipto. Déjame ver dónde fue. Yo creo que fue Augusto César. Augusto César conquistó a Egipto para el Imperio Romano, y en los tiempos de Jesús y María había una población grandísima de judíos, y básicamente ya no habían faraones egipcios porque fueron conquistados por los griegos por centenares de años, y los faraones que hubieron no eran, y eso fue algo que aprendí yo también, que los faraones que hubieron en esa época no eran ni egipcios, eran griegos. Ajá, y eso te iba a decir ahora. Y fíjate que algo interesante también, antes de ir a donde Freddy, que Roma decidió conquistar. Roma decidió conquistar. Ya era un imperio, ya tenía al pueblo, a los judíos, pero ahora vamos a conquistar a Grecia, vamos a conquistar a Mesopotamia, vamos a conquistar a todos los lugares, todos los lugares que pudieran, todos esos terrenos los conquistó Roma, ¿ok? Todo eso. Para evitar que se levantaran en contra, para evitar la guerra, para evitar todo eso, había mejor que conquistar. Freddy, dímelo. Una pregunta. Cuando ella dice darle el voto a Dios, and what meaning does it mean to vote? Ok, me estoy refiriendo a los escritos del libro de Levítico. Eso era más bajo la ley. Ok, hoy en día los católicos dan su voto. Ok,
si hacen una promesa, dar su voto es como hacer una promesa, básicamente. Y eso viene del libro de Levítico, excúsame, no Levítico, Números, si no me equivoco, capítulo 6, versículo 1. Sí, creo que capítulo 6, Elio dice el voto de los nazareos. Si vas si vas al libro de Números, Antiguo Testamento, número 6, vas a hablar de los nazareos. Mira, cuando los sacerdotes, los curas, sacerdotes, los padres hacen votos espirituales, votos de castidad, votos para guardarse. Esos son votos que se hacen para poder llevar a cabo una función. En el Antiguo Testamento, y yo creo que también existen mucho en el Nuevo Testamento, estaban los eunucos. Los eunucos eran hombres que se castraban, hacían sus votos y decían, ok, yo quiero dedicarme a esto, cástrame. Y le cortaban los genitales. Eso es un voto. Eso es un voto. Por eso, cuando las monjitas hacen voto de castidad, ellas deciden, no vamos a tener nada sentimental, ni vamos a tener ningún tipo de relación con hombres, porque me quiero dedicar a esto. Esos son votos. Los nazareos, si vas al libro de Números, capítulo 6, creo, ¿verdad? ¿Estoy bien, Elio? Sí, sí, número 6 en el Viejo Testamento, número 6, capítulo 1, allí. Capítulo 6. Ajá, perdón, capítulo 6, versículo desde el 1 en adelante. Allí el Señor le habló a Moisés claramente y le dijo qué iba a pasar con estos nazareos. Nazareos no tiene que ver nada con nazareno, como lo explicó el maestro ya hace un ratito. El nazareno era porque nacía ¿en dónde? En Nazaret. El nazareo es un voto espiritual, un voto es que se hacía un niño. Por ejemplo, creo que Ana, Samuel, el Señor le dijo, entrégamelo para ser nazareo. O sea, si no me equivoco, me corrigen. Creo que creo que Samuel también, si no me equivoco, pero el mejor ejemplo es Sansón, que Jehová le dijo a la mamá, me lo entrega, va a ser nazareo, o sea, es escogido para esto. Contesté la pregunta, se contestó la pregunta de parte del pastor Elio. Muy bien, otra pregunta, ¿alguien más tiene pregunta? Ajá, Wandita. Perdón, papito. Perdona, solamente quería añadirle a Freddy. Yo creo que el voto en inglés es a pledge. Esa es buena. Good translation. Muy bien, te felicito, papito. Muy buen aporte. Wandita, antes de Yaro. Sí, aquí cuando dice en tiempos antiguos, si el niño tenía defecto, lo tiraban por el clic. Eso no lo entendí. Sí, por el clip o por los ricos. Los ricos. Sí, Okay. era una sociedad narcisista. Olvídese que no era como hoy en día que a los deshabilitados le dan privilegios especiales y los apapachan y los ayudan. Eso era algo terrible. Los que estaban si no se podían dar por sí, si la familia querían salir de ellos desde que eran niños, los tiraban por un barranco. Y no solo no solo en Judea, estamos hablando en otras sociedades. Sí, añado, y antes que darle la parte a Yaro, añado, y ¿qué ejemplo usted me puede poner? ¿Qué ejemplo usted me puede poner de un padre que iba a matar a su hijo en el Viejo Testamento? ¿Qué ejemplo? Póngase a pensar, ¿qué ejemplo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Abraham. Jehová le dijo, sacrifícame a tu hijo. Quiere decir que habían las culturas de Mesopotamia en esa área, las culturas eran de sacrificio. Ellos mataban a los muchachos, a los muchachitos, a los nenes. Y fíjate que Abraham iba confiando en el Señor, confiando en Jehová, que iba a poner
la cuestión, la ofrenda. Otro ejemplo es cuando Salomón viene, se le presentan las dos mujeres, que la que estaba al lado le dice, pícalo por la mitad, pícalo por la mitad. O sea, personas que no le importaba, porque eso era lo que se practicaba. Estamos poniendo solamente ejemplos. Un comentario a eso de Salomón. Lo que sucedió ahí fue que ya se habían comido al bebé de una. Al bebé de una, sí. Al bebé de una, y después la otra no quería entregar a su bebé para comérselo. Hubo una hambruna tan terrible. Mira eso. Que hasta los padres se comían sus propios recién nacidos. Dios mío, Señor. Yaro. Volviendo a lo del voto, the commitment, the pledge, como dice Papito, hoy en día podemos decir que nosotros hacemos igual cuando decidimos hacer un ayuno y apartarnos de varias cosas. Eso se puede usar en esa misma... No. ¿No? O sea, perdóname, Helio. No, porque acuérdate que Nazareo es más que todo una decisión de quedarte así hasta que tú mueras. ¿Ves? Nazareo es una decisión de quedarte así. Es como los padres, es como los sacerdotes, ¿no? Pienso yo que si el sacerdote, a menos que cambie por el camino, que ha habido casos que se han cambiado y que han salido de eso y se han casado, pero un sacerdote hace un voto. Y cuando tú sales de ese voto, tú sales como un desertor. Escúcheme, tú sales como un desertor. Eso es importante que usted lo entienda. Helio. Mire, la cuestión sobre el ayuno, lo que tenemos que tener presente, que estamos bajo la gracia. ¿Ok? Esto de los votos de Nazareo, eso era más para el antiguo pacto, para el Antiguo Testamento, para el viejo pacto. Nosotros estamos bajo la gracia. Hoy en día, la comparación que hizo Jarolin se puede comparar en sentido espiritual, pero no en sentido de el voto, compararlo a un voto nazareo, porque era un voto que usted tenía que tener los pantalones bien puestos para poder cumplir un voto así, como la cuestión. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que hay eunucos que nacen de nacimiento. O yo creo que fue el Señor Jesús lo dijo en el libro de Mateo, que hay eunucos que son así de nacimiento, hay eunucos que decidieron ser eunucos y hay eunucos que lo hicieron a la brava. Y también el apóstol Pablo usa ese ejemplo para describir de que si te estás quemando, ¿ok? Si Dios no te dio ese don de continencia, pues cásate antes que te quemen, mejor es que te cases. Porque si tú no tienes el don de continencia y para tú ser un eunuco, o fue que fuiste castrado, o fue que hiciste un voto y Dios te dio ese don de continencia, o fue que naciste así. Hay varones que nacen sin un miembro funcionante. Nacieron así. Sí. Sí. Papito. Para aclarar esto del voto, perdone, el voto es como hacer una promesa. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Okay. Muy bien. Es correcto. Es correcto. Entonces, una promesa. O sea, no. Yo sé que a lo mejor no es fácil de procesarlo, pero, o sea, en este punto que Mateo y Beacon traen el caso del nazareo y el nazareno, es que obviamente, sí, ¿alguien quiere hablar? Obviamente se está aclarando el hecho de que Jesús no era nazareo. De que Jesús no era nazareo. Nazareno. Jesús era nazareno. Exacto. Y ahí, ahora, si lo queremos llevar, sí, antes de darle la parte a Juanzo,
si lo queremos llevar desde una perspectiva espiritual, que usted lo puede, usted tiene todo el derecho a crear una perspectiva de su forma. Usted puede decir que Jesús era nazareo porque era apartado, era totalmente, era escogido de parte del Padre. Él tenía una misión especial en la tierra. Ahora, bajo las leyes de Levítico, de número, bajo la ley de número, no cumplía con el título nazareo. ¿Por qué? Porque él se sentaba con los pecadores, él tocaba a los leprosos, él abrazaba a los leprosos, él hizo vino, él hizo tantas cosas, estuvo en las esquinas. Jesús vino a hacer el trabajo que tenía que hacer. Él vino a sanar a los que estaban enfermos. Ajá, Juanzo. Pastor, volviendo a lo de los votos, los votos son más, por ejemplo, cuando alguien renueva sus votos, right? Es más un juramento irrompible. Es un juramento, no es ¿cómo le digo? Mi punto de vista es eso, un juramento irrompible. O sea, es algo que tú presentas delante de Dios o de los hombres. Por ejemplo, cuando uno hace sus votos con su esposa, se supone que ese es un juramento irrompible. Amén. Muy buen punto y muy buen punto. Y ese punto es muy interesante. O sea, se tiene que añadir a lo que se dijo, porque es como el voto del matrimonio. Muy bien, muy bien. Es un buen punto. Es un punto súper excelente para traerlo aquí, porque el voto que se hace en un altar, aunque a ti el pastor te diga hasta que la muerte lo separe, la verdad es que lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces, pero búscalo, mi amor, búscate número 61 al 6, búscalo para que lo leas. Entonces, ese punto es sumamente importante. El mismo, o sea, cuando tú lees, vamos a leer números, Elio, vamos a traer a la mesa. Léeme Números capítulo 6, versículo del 1 al 6. Léeme la Reina Valera y para que escuches qué pasaba en el Antiguo Testamento. Ok, el voto de los nazarenos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareonato, nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a ninguna persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermano. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la congregación de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareonato será santo para Jehová. Ahí está la explicación. Ahí está toda la explicación. Eso eran los votos que se hacían cuando se presentaba un niño al nazareato. Eso es. Ajá, Jorge. No, está bien, no. Era para aclarar que abstinencia era el negarse o el privarse de algo. Ejemplo, cuando eso del voto que decíamos ahorita era como decíamos entre comillas los católicos en Cuaresma, que dejan de beber, unos dejan de fumar, pero cuando se acaba la Cuaresma se cocotan. No, esos no son nazareos, esos son borrachones. No, pero que le quería decir. Tengo otra pregunta. Cuando uno hace un voto, o sea, una promesa al Señor,
y voy a ser transparente. Muchas veces yo he hecho muchas promesas del Señor y he fallado. ¿Cómo procede eso delante del Señor? Pero espérate, Jorge, nos estamos desviando. La clase no es que vamos a hacer votos de ahora en adelante. Espérate. No, No. déjame aclarar esto aquí. O sea, no. Aquí esta clase no significa que vamos a estar en el altar ahora haciendo votos o llevando un pedazo de soga. No. Esta clase no es de esto. El punto que trajo el maestro es un punto sumamente valioso y excelente y ya lo hemos super explicado, requete explicado. Y aparte de todo esto, Juanzo trajo algo muy importante, un punto en la I para sellar. Ahora, tú estás trayendo una situación personal, espiritual tuya. Cada uno de nosotros somos ente de adoración y somos responsables de cumplir con nuestras promesas. Te entiendo lo que estás diciendo. Jehová, Dios, Elohim, el Abba Padre, es bien y está siempre presto para levantarte y perdonarte y hacer lo que tenga que hacer contigo. Sácate ahora de la mente los votos, porque aquí no estamos hablando de votos. Eso ya sácalo. O sea, te voy a pedir que después que yo ponga este video en YouTube, lo puedas ver varias veces más. No te detengas de verlo. ¿Por qué? Porque aprendemos, hijo. Pero cuando tú haces un pacto con tu Dios, que es lo que todos hemos hecho, nosotros hemos dejado nuestra vida, toda la vieja vida, somos una nueva criatura en Cristo. Mejor es, como dice Wendy, es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En el caso este que estamos hablando, hijo, tú has prometido y tú eres un hombre fiel al Señor. Y no importa, y aunque tú puede ser que tú cometas cualquier error, hermano, perfecto, ¿quién es? ¿Hay alguien en la tierra? Nadie. Así que olvídate de los votos. No vayas a salir ahora a hacerte el pelo largo. Por favor. Otra pregunta. No estoy hablando nada de eso. Que como uno falla, ¿verdad? Como humano falla. Y al traer ese tema de voto y cosas así, pues yo estoy tratando de aprender. Jorge, para cuando te venga ese pensamiento, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. So, ahí está tu contestación. Si tú le fallas al Señor, el Señor te cubre. ¿Por qué? Porque tienes a Jesucristo al justo en el cielo abogando por ti. Tienes un abogado, you got a lawyer. Todo el tiempo. Don't even worry about it. That's 24/7, 365. Oh, y pastor, y quiero añadir sobre los eunucos que